Hola, ¿qué tal? Soy Dani Agar, soy formador, consultor y mentor de empresas hoteleras y aparte soy director y gestor de un hotel. Llevo prácticamente, más de 20 años en el sector y soy el autor del material que tenéis en las manos, ¿no? He preferido hacer un vídeo sobre este tema porque yo creo que va a ser mucho más visual y una forma más sencilla de entender la diferencia y la relación al mismo tiempo que existe entre el control de la tesorería y lo que es la cuenta de explotación. Cuando abrimos un negocio, lo primero que tenemos que saber es cuánto podemos invertir, cuál es nuestro presupuesto para acometer ese negocio, ¿no? Esto pasa principalmente por saber cuánto tenemos que destinar a la parte de inversión, ya sea si es la compra de un edificio junto con el mobiliario, el equipamiento, etcétera, cuánto supone todo eso, y si no es así, sino que es, por ejemplo, un alquiler, por ejemplo, en mi caso, el hotel que yo gestiono, necesitas saber primero cuánto puedes invertir y cuando sabes cuánto puedes destinar al negocio, pues saber que tienes que destinar una parte a la parte de inversiones, a todo lo que tiene que ver con el inmovilizado, que básicamente es la parte de instalaciones o de todas las compras que tienes que hacer para poner en marcha ese negocio. Y luego, muy importante, y esto lo hace muy poca gente, sobre todo, no tanto en hoteles, pero sí en otros negocios, en la restauración, por ejemplo, que también yo hago muchos procesos de consultoría, que es que es importante tener un fondo de caja de al menos 18 meses para soportar los gastos fijos que suponen esos 18 meses. Es decir, lo mejor es verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si lo que pretendo invertir en material, en instalaciones, en mobiliario, etcétera, asciende a 250.000 y mis costes fijos, pues personal, el alquiler, la luz, el agua, el gas, todo eso asciende más o menos a un promedio de unos 25.000 euros al mes. Tengo que tener en cuenta que lo ideal sería tener 18 meses de costes fijos, es decir, 450.000, más esos 250.000 para la parte de inversiones, que el total de fondo de caja destinado a ese proyecto estuviera alrededor de esa cantidad, de 700.000 euros. Básicamente, ¿por qué? Básicamente para luego no improvisar y no tener problemas de liquidez, ¿vale? En los restaurantes esto pasa mucho, ¿vale? Le prestamos mucha atención a hay que prestársela a la parte de tener una vajilla espectacular, la iluminación, la decoración, el mobiliario, incluso el personal, tener a la gente mejor preparada y al mejor talento en nuestro negocio, pero ojo que es necesario también tener un buen fondo de maniobra que nos permita aguantar costes fijos durante un tiempo, si no fijaros el caso que tenemos ahora con la situación que estamos viviendo, que aquel que no tenga unos cuantos meses de riñón, por llamarlo así, lo va a pasar realmente mal. Y esos negocios, pues los que desde luego no tengan esa parte bien hecha, pues evidentemente al final acabarán cerrando. Entonces, vamos a ver un poco lo que os decía en los apuntes, que básicamente la cuenta de explotación es una cosa y el control de la tesorería es otra. Están íntimamente relacionados, pero hay grandes diferencias. Vamos a poner este ejemplo un poco al hilo del anterior. Es decir, imaginaros que vamos el 1 de diciembre del 2018, firmamos el acuerdo para un contrato para explotar un negocio y las inversiones que pensamos que vamos a poner en marcha, o sea, que nos va a costar toda la puesta en marcha, incluyendo esa inversión, pues ronda los 217.000 euros. Bien, vamos a entender el caso que vamos a ver
que ese mes de diciembre no hay gastos de explotación, es decir, ese mes ni tenemos personal, ni tenemos alquiler, ni tenemos otra serie de gastos, sino que vamos a empezar el día 1 de enero. Vamos a poner también el caso que todas las compras que hagamos a nuestros proveedores, etcétera, se va a pagar al contado, con lo cual no hay nada a crédito. Y vamos a pensar también que los clientes, nuestros clientes, Booking, bueno, Booking, Expedia, en fin, cualquiera de nuestros clientes intermediarios, pues nos van a pagar en el momento. Os pongo este caso para, digamos, hacer esto mucho más sencillo, porque en la realidad no es así. Es decir, cuando tú, por ejemplo, facturas una habitación de un cliente, hay veces que se factura a una agencia de viajes y la agencia de viajes te paga a los 30 o a los 60 días, ¿no? Entonces, la tesorería sufre cambios con respecto a lo que es la cuenta de explotación. Quiero decir que yo puedo haber facturado en el mes de marzo 10.000 euros en habitaciones, pero esos 10.000 euros no han entrado en caja, no van a entrar en caja en marzo, sino que entrará en caja, si te pagan a 60 días, en mayo. Entonces, ¿por qué es importante hacer un presupuesto paralelo al de explotación, un presupuesto de tesorería paralelo? Porque no van a cuadrar, no van a estar al mismo nivel la facturación que los cobros, ¿vale? Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, en el caso que nos toca o que quiero explicaros, vamos a pensar que lo que facturamos en marzo lo cobramos en marzo, para simplificarlo. Pero es importante que esto lo tengamos en cuenta a la hora de hacer una planificación de tesorería, que las facturaciones o las producciones no cuadran normalmente con el momento en que yo recibo ese dinero, ¿vale? Tampoco ocurre con los proveedores. Yo compro jamón y queso para mis desayunos y si tengo un acuerdo con algún proveedor, pues le pago a 60 días, con lo cual tampoco me explico. O sea que esto es importante atarlo bien cuando en las condiciones normales, porque no cuadra, los meses de facturación no cuadran con lo de producción nuestro, no cuadran con las entradas o salidas de caja, ¿vale? De acuerdo. Bueno, como os decía, vamos a ponernos en este caso de que vamos a hacer una inversión de 217.000 euros. ¿Y qué son las amortizaciones? Las amortizaciones, que también lo tenéis en los apuntes, básicamente está muy bien explicado además, que esa salida de caja, yo acabo de hacer una inversión de 217.000 euros y yo le pago al de los muebles le pago 30.000, al de la cocina le pago 50 y al final yo saco de mi dinero, de mi banco, 217.000 euros, pero las cosas que he comprado, normalmente a nivel contable, pues digamos que siguiendo el plan general contable, dependiendo de lo que compres, se puede amortizar en menos o en más años, en función de la vida útil del bien que compremos. Eso hay un listado, un cuadro que lo tenéis en los apuntes, que está especificado cuáles son las amortizaciones que propone el plan general contable para que luego a nivel en la contabilidad pues lo hagamos de esa manera. Entonces vamos a ponernos en el caso de que esos 217.000 euros lo vamos a amortizar en 5 años y vamos a poner un cuadro de amortización a 5 años, con lo cual cada año vamos a pagar un 20% de ese capital, que en ese caso estaríamos hablando de 43.000 euros al año y al mes, entre 12, nos sale a 3.600 euros al mes. Ahora luego lo veremos en la cuenta de explotación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la cuenta de explotación del mes de enero. Como ya habéis visto los apuntes, que ya habéis visto cómo se desglosa una cuenta de explotación, aquí hemos puesto solamente la última parte, ¿no? Primero porque no cabía en la hoja, en la imagen, si no iba a ser más difícil, pero básicamente es para que veáis un poco el ejemplo. Como veis, en la columna de la derecha viene un poco el resumen de tesorería, que es, vale, en diciembre de 2018 en tesorería están menos 217.000 euros porque es lo que ha salido de mi banco, ¿vale? Para pagar esa inversión. Y luego en enero del 2019 es donde tenemos ya la cuenta de explotación del hotel, donde vemos que hemos ingresado 5.000 euros
aproximadamente y hemos gastado 24 y esto hace un balance negativo, un resultado operativo negativo de menos 18.000 euros después de quitar todos los gastos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a nivel de tesorería? A nivel de tesorería es que no solo he puesto 217.000 en diciembre, sino que ahora tengo que poner 18.000 euros de mi bolsillo para mantener la actividad abierta. Y el sumatorio de la tesorería está en menos 236.000, ¿vale? Si analizamos luego el cuadro de la izquierda, ahí veréis que en el beneficio antes de impuestos y amortizaciones tenéis los 18.800 euros, que son los que hemos comentado de todos los gastos. ¿Cuál es el resultado de aplicar los ingresos y todos los gastos incluidos en el alquiler? Y veréis un apartado que pone amortización, que básicamente es a nivel contable. Eso no es una salida de dinero, como os he explicado antes, el dinero ya salió en diciembre, pero a nivel contable necesitamos reflejarlo, ¿vale? Luego os explicaré la importancia de por qué reflejar eso ahí, ¿vale? Lo veremos en otro ejemplo. Aquí os he puesto, no voy a poneros todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, os pongo ya el resultado final del 2019, donde la parte bueno, más importante para el ejemplo que estamos hablando. Si veis ahí el resultado de gestión, que está en verde, en la mitad de la tabla, positivo, ¿vale? Son 42.000 euros en positivo, que eso sería la parte que el director del hotel normalmente maneja, que es hasta ahí donde llega el director. Entonces dice, desde el punto de vista de un director, dice, bueno, pues no, esto da dinero. Yo he sido capaz de generar un beneficio de 42.000 euros. Bien. ¿Qué pasa? Que luego cuando bajamos para abajo y donde vemos alquiler, que son 48.000 euros al año, lo que era positivo, un resultado positivo, después de quitar el alquiler, donde pone beneficio antes de impuestos y amortizaciones, vemos que el resultado es menos 6.000 euros. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que al final el resultado en realidad, el resultado no es positivo, da menos 6.000 euros. Esos 6.000 euros hay que sacarlos de nuevo de la propiedad, que tiene que poner en el cómputo de todo el año, ha tenido que poner 6.000 euros de su bolsillo para mantener la actividad abierta, ¿vale? Con lo cual no ha sido suficiente esa explotación, ese beneficio de explotación no ha sido suficiente para pagar el alquiler, con lo cual seguimos dando pérdidas. Si luego le añadimos la amortización del inmovilizado, nos sale que el resultado beneficio neto ha sido de menos 49.000 euros. Es decir, que si yo tenía que amortizar un capital de 43.000 euros, como vimos antes, que era la inversión dividida entre 5 años, para amortizar esa inversión, pues vemos que no solo no hemos amortizado ese capital, sino que además hemos perdido más dinero, ¿no? Entonces, en realidad, lo que realmente es interesante es que el beneficio neto, como mínimo, sea cero, que significará que al menos estás amortizando, ese año has amortizado esa parte de esa inversión. En este caso, la cosa se complica, ¿no? Y ahora eso mismo trasladado al control de tesorería, como os decía antes, al final del todo, donde pone totales, vemos que hemos ingresado 359.000, hemos gastado 365.000, con lo cual sale un resultado de menos 6.000, que añadido a los 217 que pusimos el año pasado, el diciembre del 2018, te hace un resultado negativo de 223.000, que es el que aparece en diciembre, ¿no? Que es el acumulado. Bueno, esta es un poco la situación y luego añadimos otra parte muy importante que también lo tenéis en los apuntes, que es el presupuesto. Es decir, bien, ya sabemos que hasta diciembre del 2019 llevamos un acumulado de tesorería negativo de 223.000 euros. ¿Qué nos espera en enero, febrero, marzo? ¿Qué nos espera en el 2020?
por ejemplo, los primeros meses, enero, febrero y mitad de marzo, están así. Es decir, si podéis ver ahí el beneficio antes de impuestos y amortizaciones está en menos 9.000 euros en enero, en febrero menos 1.800, en marzo menos 3.500 y luego ya abril y mayo, como veis, marzo, abril, mayo, esos meses que son los que esperamos estar cerrados, el alquiler, donde pone otros gastos fijos de no explotación, es el alquiler, ahí está a cero porque se ha paralizado ahora mismo la actividad, pero aún así nos sigue costando, en este caso, sigue siendo un resultado negativo, con lo cual estamos hablando de que hay que seguir poniendo dinero en la empresa para mantenerla abierta, lo cual hace todo esto muy complicado. Entonces, por eso, volviendo a la parte, hilándolo con la parte del principio, es decir, para que se vea lo importante que es tener un fondo de maniobra solvente, que no nos quedemos solo en la parte de cuánto tengo que invertir, sino que tengamos una parte de dinero muy importante para cubrir las contingencias que puedan ocurrir. Fijaros esta situación totalmente bueno, fuera de control de todo el mundo, pero si no tenemos ese margen, pues tendríamos que cerrar la actividad, sí o sí. Entonces, bueno, es para que veáis un poquito que los presupuestos de ingresos y gastos también hay que hacerlos de cara al futuro para saber de qué escenario es el que podemos esperar y estar preparados a nivel de tesorería. Que aquí, por ejemplo, está la parte de tesorería, ¿no? Es decir, haciendo un análisis de lo que nos viene por delante para saber cuánto dinero tengo que tener en el banco para poder atender a esos pagos, porque si todos estos meses vamos a dar pérdidas, tenemos que tener eso súper controlado para evitar una quiebra, ¿no? Básicamente. Como veis, la tesorería va aumentando en negativo, que básicamente lo que hace es sumar los importes, los resultados negativos se van sumando a esa fila verde, van aumentando en la medida que van aumentando las pérdidas, ¿vale? Con lo cual, imaginaros un inversor que no para de poner dinero y además lo peor, que en un momento de incertidumbre como este, pues no sabemos hasta cuándo, ¿no? Espero que se haya entendido bien la diferencia entre una cuenta de explotación que puede ser positiva, como habéis visto en el año 2019, pero sin embargo, a nivel de tesorería, es otra historia, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta, es importante tener en cuenta que no es lo mismo dirigir un hotel que emprender un negocio y ser tú el propio propietario. Son problemas totalmente diferentes y dentro de que esa diferencia está todo muy ligado y todo lo que hagamos en nuestra actividad, en nuestra explotación, lógicamente luego tiene un efecto en la tesorería. Espero que haya quedado todo clarísimo. Venga, un saludo.